¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura, este espacio en Diputados TV, para conocer las propuestas que traen a la Cámara de Diputados los legisladores y las legisladoras para dar difusión a las actividades artísticas de cada uno de los distritos y también las propuestas que va presentando, por ejemplo, el propio Congreso de la Nación o la Biblioteca del Congreso. Vamos a estar conversando hoy con Gustavo Fulco, que es jefe de la división de comunicación institucional de la Biblioteca del Congreso. Vamos a hablar bastante con él sobre accesibilidad y sobre una cantidad de recursos que se ponen a disposición de las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que no estén excluidos de los procesos culturales y las actividades que se promueven desde aquí, desde el Congreso. También con Pablo Mainetti, un gran bandoneonista que además ha sido reconocido con premios Grammys y con el premio Conex aquí por su trayectoria musical, y con Jorge Moyano, que es responsable de prensa y de relaciones institucionales de la Dirección de Información Parlamentaria, porque cumple 110 años este gran archivo y memoria de todo lo que funciona aquí en la Cámara de Diputados, y queremos celebrarlo, sobre todo porque, bueno, quienes estamos aquí permanentemente en el Congreso consultamos mucho la Dirección de Información Parlamentaria y necesitamos también que ustedes sepan dónde está la memoria de la actividad que se desarrolla en el Congreso de la Nación. Todos los días arrancamos este programa con algunas curiosidades y esta no va a ser la excepción, así que vamos a conocer cuáles son las propuestas para aquellas personas no videntes que tiene el Congreso de la Nación y sobre todo la biblioteca. Soy Pablo Lecuona, estoy al frente de Tiflonexos, que es una asociación civil que trabaja por la inclusión, el acceso a la información de las personas con discapacidad visual a través del aprovechamiento de la tecnología. Desde noviembre de 2022, nuestro espacio de trabajo y de funcionamiento está aquí dentro de la sala pública de la Biblioteca del Congreso, en lo que es la sala Marrakech. Y esto tiene que ver con un trabajo de muchos años de articulación con la biblioteca. Nosotros surgimos en 1999 con el proyecto Tiflolibros, que es una biblioteca digital para personas con discapacidad visual de todo el mundo, que se hace desde Argentina y brinda acceso gratuito a hoy a más de 70.000 libros en archivos digitales para más de 12.000 personas con discapacidad visual y 500 organizaciones que a la vez acercan los libros a sus usuarios locales. A la biblioteca acceden personas con discapacidad visual y otras discapacidades para la lectura de más de 50 países de todo el mundo. Y la Biblioteca del Congreso fue la primera organización con la que, cuando empezamos con esta idea de una biblioteca digital, de trabajar la tecnología como forma de acceso a la lectura y a la información, la Biblioteca del Congreso fue la primera organización con la que se generó un convenio en el año 2003, y el primer espacio público, la sala multimedia de la biblioteca, fue el primer espacio público donde hubo computadoras adaptadas con lector de pantalla para que una persona que tenía una discapacidad visual y no podía acceder a la lectura, acceder a internet y demás, pudiera acceder a los beneficios que da la tecnología y a los libros disponibles en aquel momento en Tiflolibros. Desde el año 2003 hasta hoy venimos trabajando siempre estrechamente con la Biblioteca del Congreso, en lo que fue impulsar a nivel mundial la negociación de lo que fue el Tratado de Marrakech, que es un tratado internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estamos distribuyendo en Argentina libros de otras entidades, como de España, audiolibros que justamente a través del Tratado de Marrakech hoy pueden llegar al país. Y trabajamos en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad para que las personas con discapacidad visual puedan participar en igualdad de condiciones en todos los espacios. Entonces, al estar dentro de la Biblioteca del Congreso, trabajamos también en incorporar distintas herramientas de accesibilidad a las distintas áreas, desde que haya material en braille en la sala infantil, o que puedan venir visitas de escuelas de chicos con discapacidad visual, dar herramientas a quienes atienden el público, digamos, pensar siempre la dimensión de la accesibilidad y la inclusión de estos diversos públicos, como son las personas con discapacidad visual, en todos los servicios de la biblioteca, para que la discapacidad no sea una barrera para que quien tiene una discapacidad pueda acceder
a los libros, a la educación. Hoy estamos, por ejemplo, haciendo un proyecto también de adaptación de libros y manuales escolares para que cualquier chico con discapacidad visual los pueda usar en su computadora, en un celular, para tener el mismo libro que sus compañeros. Así que bueno, es todo un trabajo grande, amplio, arduo, y la articulación con la biblioteca es fundamental porque nos permite llegar cada vez a más público, y esta idea, ¿no?, de que el acceso a la lectura, a la información tiene que ser para todos los públicos, y para eso necesitamos las alianzas. Hermosa información. Ahora ustedes ya saben esta técnica que yo no conocía que se llamaba así. El 13 de diciembre, justamente hoy, se conmemora el Día Mundial de las Personas No Videntes, y se trata de tiflonexos de la biblioteca, esa forma de impresión, esa maquinaria para imprimir en braille. Es el sistema también que se utiliza para las personas no videntes puedan leer y comunicarse con los textos escritos. Gustavo Falco, ¿cómo estás? Fulco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Bien. Estoy acá con los ecos del cumpleaños todavía. Está muy bien. Vos sos jefe de la División de Comunicación Institucional de la Biblioteca del Congreso. Voy a decir, sos parte de la biblioteca porque desde hace muchos años que estás circulando por estas calles, y tenés una especialización que has hecho, y que de eso queremos hablar, de la accesibilidad. Recién hablábamos de la metodología para poder hacer accesibles los libros a las personas no videntes. ¿Cómo se piensa la accesibilidad de las personas con discapacidad en una biblioteca pública como es la del Congreso? Mira, no solamente en una biblioteca, donde la discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas. De esa cantidad de personas, el 80% vive en países en subdesarrollo. Yeah. Particularmente en la Argentina no hay estadísticas precisas de cuántas personas con discapacidad hay hace más de una década. Podemos decir, según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, hay estimaciones que nos aproximan a un 15% de la población actual. Si tomamos los 46 millones que nos dijo el último censo nacional, estamos hablando de 6.9 millones de personas con algún tipo de condición o discapacidad. Si a eso le sumamos que el 43% de esas personas, ¿sí?, según la última medición del INDEC, viven en situación de vulnerabilidad económica, estamos hablando que 3 millones de ciudadanos argentinos tienen discapacidad y viven bajo la línea de pobreza. Y a esos 700.000 viven directamente en una situación de no poder acceder a todas las comidas diarias. Entonces es un tema realmente trascendental, y muy importante a tratar. No solamente el rol de la Biblioteca del Congreso, que es trascendental en la accesibilidad de todo el contenido de su acervo bibliográfico para la comunidad de personas con discapacidad, sino que en todos los parámetros y límites de las instituciones y las organizaciones. Y además también la biblioteca como un espacio difusor, ¿no? Porque la biblioteca no solo tiene los libros, sino que es un espacio cultural, un espacio de encuentro, un lugar donde también se construyen debates sobre todas estas dimensiones que no las tenemos casi nunca presentes cuando hablamos, bueno, en estas horas, cuando se habla de los argentinos y las argentinas, después del proceso electoral, la situación particular de un montón de conciudadanos está como minimizada, ¿no? Bueno, es un problema de cada uno, ¿no? Y como también el rol que tiene la Biblioteca del Congreso para poder hacer un discurso público, ¿no? Una instalación de una discusión sobre lo que hace falta todavía como sociedad para mejorar las condiciones de tanta gente. Totalmente. La biblioteca es un lugar, podríamos decir, dentro de las bibliotecas no solamente parlamentarias, sino de la Argentina modelo en cuanto a accesibilidad. Siempre hay cosas a mejorar. Mi tesis de maestría, la cual estuve trabajando los últimos 2 años, es un plan de comunicación y accesibilidad para la biblioteca, el cual se puede utilizar también para cualquier institución, ¿sí?, o organización que tenga las ganas de transformar su espacio en universalmente accesible, porque cuando hablamos de accesibilidad, no solamente para personas con discapacidad, sino que adultos mayores y primeras infancias están incluidos dentro de esta universalidad. Nosotros todos vamos a llegar a perder partes cognitivas en nuestra evolución hacia la vejez, o motrices, y los niños
tampoco saben... No las han desarrollado todavía del todo. Exacto, entonces no pueden leer e incorporarse de forma autónoma a un espacio natural. Entonces, está en nosotros incorporar las distintas herramientas, tanto comunicacionales como tecnológicas, para poder hacer que esas personas se puedan manejar de la mejor manera autónoma dentro de un espacio determinado. Me parece interesante esto que planteabas respecto a que hiciste tu tesis de maestría para la Biblioteca del Congreso, es usar las herramientas justamente del conocimiento que están sintetizadas en un proceso de aprendizaje como es una maestría para tu actividad cotidiana, ¿no? Ponerte a pensar, ¿cómo hago para resolver estos problemas que veo, que puedo describir o que puedo identificar y encontrarle un marco para pensarlo, ¿no? Totalmente, aparte desde lo personal. Hace 4 años cuando tuve mi accidente de tránsito que incorporé una discapacidad motriz permanente, la cual hizo que pierda mi pie derecho, obviamente ahí yo siempre digo que a mí la discapacidad me transformó en una mejor persona. ¿Por qué? Porque pude ver cuáles son todas esas barreras sociales que muchas personas desde que nacen tienen que atravesar. Yo no soy ejemplo absolutamente de nada, pero sí tomé como bandera la posibilidad de comunicar, ¿sí? Desde mi humilde lugar, las barreras de esta comunidad, de este colectivo de personas con discapacidad, que ya dejó hace mucho de ser una minoría, y tratar de transformar los espacios en accesibles absolutamente para todos. ¿Y cómo sería esa transformación? Yo recuerdo que acá pudimos conversar acá en Diputados TV con la coordinadora del área de infancias, de la sala de infancias de la biblioteca, que está condicionada con pequeños lugares para que puedan descansar los niños, sentarse a leer, tirarse, jugar. ¿Cómo se piensa la accesibilidad universal de los espacios? Bien, cualquier organización lo primordial es que su cabeza o su coordinador o su director o quien tiene que tomar las decisiones realmente incorpore la idea de que el cambio se haga y sea trascendental. Y de ahí hacia abajo de forma orgánica. Claro. Y la capacitación en la comunicación y la educación especializada es trascendental para esto, ¿sí? Porque si no es solamente acondicionar un espacio que no se sabe utilizar o tener herramientas tecnológicas que te posibiliten comunicar mejor, pero no saber utilizarlas de forma correcta y a la persona correcta, ¿no? ¿Con qué cosas nos encontramos, por ejemplo, desde la dirección que vos llevas adelante o sobre el proyecto este que estás impulsando? ¿Con qué características de accesibilidad? Mira, puntualmente, por ejemplo, de mi tesis de maestría de la Universidad Austral, que hace poquito presenté a la institución, se desprende un libro. ¿Sí? Y este libro es un manual, podríamos decir, de procedimiento para la transformación de las organizaciones en su accesibilidad universal. No solamente para una biblioteca. Cualquiera que tenga una pyme o cualquier institución o empresa que tenga ganas, ¿sí? Y eso es muy importante, la palabra ganas, y se autoconcientice socialmente de que es trascendental incorporar absolutamente a todos, con este manual de procedimiento puede no solamente desde el lado teórico, sino que desde el lado técnico y tecnológico, transformar de a poco su espacio para que sea accesible para todos y brinda autonomía, que eso es lo principal. Me dijiste que es un libro, tu tesis, que se transforma en un libro, pero también se transforma en una materia. Se transforma en una materia, sí, gracias por mencionarlo. Yo soy profe en la Universidad Argentina de la Empresa, en la UADE, de la Facultad de Comunicación y Tecnología. Tengo que agradecer a José Cretaz y a Lorena Pruneda que me dieron la posibilidad de presentar este programa analítico, este proyecto, de una materia que se llama Comunicación, Accesibilidad y Discapacidad, la cual comienza a darse en todas las carreras de comunicación como materia optativa de la UADE, y esta materia lo que hace es brindar este conocimiento, ¿sí? A través de la interpretación de los modelos teóricos, de la incorporación de tecnología aplicada a la discapacidad, de la legislación y cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, y armar entre todos, entre varios equipos, como podríamos decir, concientizar, ¿sí? Campañas comunicacionales de concientización para poder comunicar cuáles son las barreras que tiene la comunidad de personas con discapacidad y cómo atravesarlas. Buenísimo, me parece impresionante que todo ese trabajo haya salido no solo de tu experiencia, sino de ponerla en diálogo con el pensamiento científico en algún sentido, con todo lo que supone también el debate académico y que sea accesible además en un producto, ¿no? Que después cualquiera que venga a la biblioteca, ojalá lo puedan publicar pronto, puedan encontrarse también con ese manual y encontrar una ruta para empezar a debatirlo. Gracias por el trabajo y gracias por venir y contarnos todo esto. Gracias a vos.
Un beso grande. Nos vemos en cualquier momento. El año que viene con el libro acá te esperamos. Si Dios quiere. Sí, así va a ser. Nos vamos a ver la recomendación de la diputada Silvina Ginocchio, que justamente nos da algunas recomendaciones de pasatiempos y de textos que ha leído en los últimos días. Gracias Todo Cultura por esta posibilidad de hablar de mi provincia, Catamarca. Una provincia con un importante turismo que está comenzando a desarrollarse y culturalmente muy rica, patrimonio cultural material e inmaterial y una diversidad geográfica con un 60% de montañas de su superficie. Dentro de lo que es nuestra cultura tenemos exponentes muy significativos como Juan Alfonso Carrizo, que hizo una investigación sobre la poesía oral y gracias a él tenemos los registros, no solo de Catamarca, sino del NOA. También podemos hablar de lo que es la fiesta del poncho y nuestros tejidos catamarqueños, el telar, una tradición textil ancestral que está presente aún hoy en nuestra cultura. El Festival del Poncho, ya con más de 50 ediciones, con más de 50 años, que volvemos este año de manera presencial. También tenemos una fábrica de alfombras histórica con reconocimiento nacional e internacional y que ahora, desde el año pasado, Catamarca es la provincia, es capital nacional de la alfombra tejida a nudo artesanal en telar vertical. También con respecto a lo que es nuestra cultura, tenemos importantísimos diseñadores que han trascendido nuestras fronteras y son muy reconocidos a nivel nacional e internacional, como Cristian Moadet, quien estuvo con una muestra muy importante hace muy poquito en el Museo de Arte Decorativo, Manuela Rajido, también Salvatierra, Enrique Salvatierra o Atilio Páez, muy reconocidos, y tantos más. A veces uno peca de nombrar a algunos y deja a otros afuera, pero en este sentido, dentro de nuestra cultura, tenemos también la Cuesta del Portezuelo, un lugar emblemático, pero que se ha dado a conocer con una samba famosísima, Paisaje de Catamarca, de Polo Jiménez. Realmente a veces es poco decir de Catamarca porque es una de las provincias que tiene un patrimonio cultural tan grande. Les habíamos anticipado al principio del programa que estábamos de aniversario, de festejo durante todo el mes de diciembre, no por mi cumpleaños, sino que también porque cumplió 110 años uno de los lugares más importantes que tiene el Congreso. Así como el recinto es un lugar más importante de todos porque se decide y se aprueban las leyes, la Dirección de Información Parlamentaria es fundamental y vital para que esas leyes puedan ser debatidas con toda la información que circula alrededor del proceso legislativo. Y estamos justamente con Jorge Moyano, invitado en este momento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Amanda, gracias. Voy a decir bien tu cargo. Sos el responsable de prensa y relaciones institucionales justamente de la Dirección de Información Parlamentaria. Cuando me comentaste que cumplían 110 años, te dije, tenés que venir a celebrar acá. Bueno, gracias por el espacio a vos y a la producción y por tus palabras tan lindas en la apertura y ahora mismo. Fue el primer lugar que yo conocí en el Congreso. Mirá. Cuando yo entré a trabajar acá, allá por el año 2010, fue el primer lugar y ahí te conocí a vos en esos tiempos también. Sí. Y descubrí un lugar que es muy oculto, o sea, que está presente en en el organigrama, pero que nadie sabe muy bien qué hace. Exacto. ¿Qué hace la Dirección de Información Parlamentaria? Bueno, nosotros somos eminentemente un área técnica, ¿sí? Técnica legislativa, brindamos asesoramiento parlamentario, por supuesto que a todos los diputados, diputadas, a sus asesores y asesoras, pero también es abierto a la comunidad entera, ¿no? Trabajamos mucho, por supuesto, puertas adentro, con todo lo que tiene que ver con las comisiones, con los bloques, pero también, bueno, con periodistas parlamentarios Sí, de toda la también, vida, es ¿no? verdad. Y con gente que se va reciben sumando. Muy bien, acá está Ahí estamos mirando un poco la oficina, la esa oficina, hermosa. sí, con esos muebles tan hermosos, bueno, que dan cuenta también del paso del tiempo, ¿no? Hoy estamos ya en una etapa mucho más híbrida en cuanto a lo que es
el papel y lo digital, ¿no? Escuchaba lo que decía Gustavo también en el primer bloque y un poco nosotros también tenemos este sistema todavía de archivo, de ficheros y demás, que por supuesto son un tesoro porque vos podés ver ahí que alguien en 1940 y pico escribió la modificación de una ley de ese entonces, ¿no? Y esto es una responsabilidad. Bueno, ¿qué te voy a decir? Para nosotros es un orgullo como trabajadores legislativos formar parte, pertenecer. Y ya te digo, una responsabilidad, encarar la tarea diaria por todo la espalda que la antecede, ¿no? Claro, cuando un diputado tiene que presentar un proyecto de ley, muchas veces pregunta, ¿no? Exacto. Llama a la dirección, manda un mail y dice, ¿qué antecedentes hay de todo esto? ¿Cuándo se discutió esto? ¿Qué historia tienen para aportarme? Y ustedes no solamente recurren a la memoria de muchos de los compañeros que tienen muchos años acá, sino que tienen muchas formas de encontrar bocha de información. Te mandan los debates, por qué comisiones fueron. Exacto. Sí, básicamente el trabajo más fuerte es ese, en la diaria, ¿no? Yo distinguiría 2 o 3 etapas de trabajo. Una que es el trabajo cotidiano, que es la guardia, atención de consultas que nosotros llamamos. ¿Qué es esto? Alguien se comunica por teléfono o viene de forma presencial o envía un correo, que es lo más usual por estos días. Y bueno, y pregunta, ¿no? Bueno, queremos hacer un proyecto de ley, ¿qué antecedentes existen? ¿Qué otras leyes en la materia? ¿Qué se debatió? Quizás incluso, y esto es muy importante porque nosotros contamos con una base de datos de proyectos digitalizado del año 83 a la fecha, con lo cual proyectos que no han llegado al recinto, que son la mayoría, lógicamente, porque hay un montón de proyectos de resolución, de declaración, de ley, que han quedado en el camino, que han perdido estado parlamentario, pero que de todas maneras... Queda el registro. Claro, forman parte de una base de datos muy interesante porque, digamos, hay proyectos que por ahí, más allá de la reproducción que puedan tener, siguiendo los pasos reglamentarios... Claro, que el mismo bloque, otro diputado de un mismo bloque, años siguientes, recupere, pero es más como la relación diputado-diputado. Le dice, te dejo estos proyectos por si querés representarlos. Exacto. Pero si querés buscar más en el pasado, tenés que ir a la dirección. Totalmente, y más por estas fechas en donde hay renovación de la Cámara, cada 2 años tenemos estas consultas frecuentes. Che, existe algo por ahí, un tema que se pone en agenda, que había estado en agenda hace, no sé, 10, 15 años y vuelve porque estas cosas pasan y de pronto, bueno, hay toda una investigación detrás. Y ahí ya empieza una segunda etapa, que es de esto que es lo que te hablaba, que son los que nosotros llamamos como trabajos especiales, que en realidad son trabajos con una mayor profundidad de investigación, en donde trabajamos en forma mancomunada entre los distintos equipos, las distintas áreas de la dirección y también con otras dependencias del Congreso, en donde, bueno, hacemos un trabajo conjunto y donde se entrega ya un informe mucho más exhausto de la temática que se pida, ¿no? De hecho, en la página web de la Cámara hay algunos que se llaman debates, que son informes especiales. Había publicaciones de revistas parlamentarias donde también hay uno muy famoso que usamos mucho en la ley de paridad de género, que es sobre la historia legislativa de los derechos de las mujeres, que compilan. Hay también sobre la reforma constitucional, hay como materias que ustedes han trabajado fuertemente y lo han también recirculado, ¿no? Lo han puesto en relación no solamente el debate legislativo, sino recuperar esa memoria de lo que ha sido la discusión que está en la versión de los taquígrafos, ¿no? En el diario de las sesiones. Absolutamente. Es así, bueno, forma parte de una serie que se llama Estudios e Investigaciones, que en ese momento también se encuadernaban en papel, de acuerdo a la época. Hoy está todo digitalizado, existen esos manuales por si alguien los quiere consultar. Y sí, esos trabajos se siguen haciendo en mayor o menor medida. Esa sería la tercera etapa de la que hablábamos antes, que son los trabajos que durante el año también se van desarrollando en paralelo a las tareas cotidianas. Por ejemplo, en el día de ayer se actualizó el compendio normativo con perspectiva de género, un trabajo que se hizo en conjunto con nuestras compañeras brillantes de la dirección y el Observatorio de Género de la Dirección de Igualdad de la Cámara, un trabajo de reposición de leyes que tienen que ver con las conquistas de los derechos de las mujeres a través de la historia, que empieza mucho antes del voto femenino y continúa por estos días con la ley Olimpia, con la ley, la ley Joana, la ley Micaela, bueno, que todos aquí en la Cámara sabemos bien de qué se trata, con lo cual es un trabajo muy, muy arduo, muy interesante y nuestras compañeras lo están actualizando permanentemente. Y además de ser, es la Dirección de Información Parlamentaria, vos la caracterizabas como un trabajo técnico que hacen. Hay muchos profesionales trabajando de muchas áreas distintas, eso es súper interesante porque hay gente que es antropóloga, otra que es socióloga, otra que es politóloga, se entra por concurso, no es tan fácil ingresar. Bueno, este año también es el 100º aniversario de lo que en aquel momento por reglamento se estableció en 1923, que era el ingreso por concurso, ¿no? Son muchos hitos a lo largo de la historia que dan cuenta de lo que es la dirección. En el año 1940 se incorporó el reglamento de la Cámara, existe actualmente en los artículos cuáles son nuestras misiones y funciones como dirección.
El o año sea que que viene... existió antes la dirección de que fuera reglamentada y pensada, Sí. porque es un apoyo al debate. Exacto. En realidad, cuando nació en 1913, fue como en una necesidad legislativa que un diputado, el 30 de diciembre, en esa noche que estaban debatiendo el presupuesto, digamos, nada que ver con lo que realmente podemos hacer, bueno, ahí surgió la necesidad, necesitamos una oficina que se dedique a brindarnos y respaldarnos con información y documentación lo que nosotros queremos hacer. Bueno, ahí nació la oficina, que el otro día me enteraba un dato que nació un año antes que en los Estados Unidos, así Mirá, que muy bien. quizás ha sido pionera en ese sentido también de poder ser un antecedente para otras legislaciones del mundo. Y bueno, para nosotros, como te digo, un orgullo lo que hacemos, lo que construimos. El año que viene se cumple también otro aniversario, que es el ingreso de la primera mujer por Bien. concurso. 70 años se van a cumplir de ese hecho, y desde ahí, bueno, obviamente el ingreso por concurso siempre fue mixto hasta el día de hoy, ¿no? Buenísimo, me encanta. A mí me gusta mucho ese espacio. Les recomiendo a todos que ingresen a la página de la Cámara, después de que están las noticias, en la zona que podríamos decir de color celeste, azulino, dice Dirección de Información Parlamentaria, ingresen. No se van a perder de disfrutar de mucha información histórica y también contemporánea. Así que, Jorge, te agradezco mucho que hayas venido a celebrar con nosotros este mes de diciembre el aniversario, el centenario, 110 Sí, años 110 de la años. elección. Gracias, Amanda. Y una cosita chiquita, que todo el que está viendo del otro lado, sea estudiante universitario, investigador, digamos, no importa la rama, pueden consultar con nosotros, que atendemos a todos por igual, con lo cual siempre la información va a llegar a destino. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Jorge Moyano, de la Dirección de Información Parlamentaria. Nosotros nos vamos al corte y volvemos en instantes, que tenemos música para compartir con ustedes. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
Seguimos en Todo Cultura y queremos compartir con ustedes algunas de las poquitas actividades que todavía quedan. Estamos cerrando el año y también está cerrando la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, pero hay unas invitaciones para hacer cine, para ver cine, principalmente en los próximos días. El 14 de diciembre van a estar proyectando Las playas de Agnié, justamente en el horario a las 18:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca del Congreso. El auditorio se llama Leonardo Fabio y queda en Alsina 1835. Son todas actividades gratuitas, pueden venir un ratito antes a tener las entradas. La sala es buenísima y muy cómoda para disfrutar de un buen rato de cine. También se va a estar transmitiendo el 14 y el 21 de diciembre, 2 jueves. Mirá lo que te digo, encuentro literario va a estar de 19 a 20:30 horas. Esto es en el bar de la Biblioteca del Congreso, del Espacio Cultural, es de entrada libre y gratuita, ahí en Alsina 1835, el Bar Piglia, también un hermoso lugar para disfrutar y aprovechen para participar de las actividades de la biblioteca. Y el viernes 15 también hay un poquito más de actividades, en este caso una obra de teatro, es en el Centro Cultural Laura Bonaparte, en Pasco 2140, y a las 18:30 van a estar presentando Borges y su laberinto, una obra de teatro. Lo habíamos comentado aquí, que también hacen los compañeros y compañeras de la compañía de teatro de la Cámara de Diputados, de la Biblioteca de la Cámara de Diputados y de Senadores, que vienen participando con esta obra para, por ejemplo, la Feria del Libro. Van también a distintas actividades culturales y centros culturales para desarrollar presentaciones de la compañía de la Biblioteca del Congreso. El miércoles 20 de diciembre, fecha muy emblemática, la biblioteca va a estar celebrando a Ricardo Soule, distinguido por su trayectoria, también a las 18 horas en el auditorio Leonardo Fabio, que queda en Alsina 1835, la sede de la Biblioteca del Congreso, el espacio cultural de la biblioteca. La entrada es libre y gratuita, obviamente hay que llegar temprano porque se va a estar agotando rápidamente el espacio en la sala. Lo pueden ver por el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. Pero habíamos dicho que tenemos entrevistas y es momento de música. Estamos con Pablo Mainetti. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Amanda. Un placer estar acá. Bandoneonista. Haces música y ese instrumento tan paradigmático de la cultura rioplatense, latinoamericana. Bueno, también está en muchas otras culturas como la centroamericana, pero acá tiene un sonido muy particular y está instalado también en un diálogo con la cultura rioplatense. Sí, señora. ¿Cómo llegaste al bandoneón? Y en casa se escuchaba tango, entonces mi padre me propuso de muy chico estudiar el bandoneón. Al principio fue una complicidad con él, después fue un deseo propio, así que nada, empezó con eso. Empezó en un barrio que escuchaba tango, en un barrio que parecía estar viviendo 30 años antes de lo que en realidad estaba sucediendo, que estaba como anclado a un momento de la historia distinto, así que nada, puedo decir que me crié entre tangos, pese a que por mi edad debería haber sido otra la música. Un rockero. Más o menos. O sea que hubo una relación muy natural, muy orgánica, podríamos decir, con el instrumento. Yo creo que sí, que fue pese a la desrelación temporal, había un cariño, porque evidentemente uno asocia el bandoneón directamente al tango, y el tango directamente al bandoneón, hay como una especie de reciprocidad. Cuando yo empiezo a estudiar el bandoneón, obviamente empiezo un poco motivado por los tangos, después aparecieron otras músicas, pero el tango sigue siendo como el eje de la producción musical que yo más o menos voy haciendo. ¿Y es difícil haciendo. Tocar el bandoneón? Mira, todos los instrumentos en un inicio son difíciles, después te exigen ¿cómo se llama? Un estudio cotidiano, técnica, claro. Y estar pendiente de él, qué sé yo, hay una cosa. Pero sí, es un instrumento que tiene un orden un poco menos lógico que los otros, qué sé yo, tiene sus complicaciones. Sí, tiene como unas órdenes para la mano y otras órdenes para los brazos, ¿no? Mira, en realidad la complejidad es que este instrumento tiene 2 teclados, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho, y que cuando tocas para afuera es un orden de las notas y cuando
tocas para adentro es otro. O sea que en principio tenés que trabajar con 4 teclados que son desconocidos, o sea que eso es bastante tedioso al comienzo. Te quería preguntar, también, bueno, estuviste participando acá con la Orquesta del Congreso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, tenés una gran trayectoria, tocaste con muchos músicos, venís trabajando mucho en tu relación con la música, pero siempre les preguntamos a quienes tocan un instrumento o hacen música, ¿cómo es el impacto con el Congreso, ¿no? Que es un lugar poco habitual? Sí, es poco habitual. La Orquesta del Congreso es una orquesta buenísima. Sebastiano Di Filippi es un gran músico y tocar, se estrenó una obra de un compositor argentino que vive fuera y fue realmente muy bonito, muy lindo. Primero tocar en el Congreso, primero entrar en este ¿Habías entrado palacio ya a visitarlo? Mira, había entrado a escuchar un concierto casualmente y después volví a tocarlo. O sea hermoso, que en principio la cambiando música es la que me abrió la puerta del Congreso y ver todo eso de todo. Primero el edificio es precioso y después lo que representa, ¿no? Lo que representa para todos nosotros ese lugar donde se teje cosas tan importantes y tan fundamentales. Y tus notas quedan ahí sonando. Resonando por ahí. Así que nada, fue muy linda la experiencia musical y fue muy linda la experiencia de visitar este edificio por dentro. ¿Tenés un quinteto, un grupo, cómo se le dice, una orquesta? Mira, yo tengo como una doble, en principio vida, que es un grupo con el que toco la música que yo compongo y otro, por otro lado, soy el bandoneonista del quinteto Astor Piazzolla. Entonces, vivo como un poco haciendo la música de Piazzolla, que es maravilloso. Claro, y para el bandoneón está buenísimo. Está bárbaro. De hecho, nos hemos ganado hace 10 días un Grammy con un disco que grabamos con ellos, así que estamos de festejo. Bien. Y por otro lado, tengo un grupo con el que toco, pues yo soy compositor, la música que escribo también, así que tengo esa... Y ahí en la composición vi que hiciste una obra infantil. Hice hace unos años una... Composición de un texto. Un texto de un escritor que se llamó Aldo Maranca, con su hermana, que es Lucía Maranca. Le musicalicé la lectura de este texto y esto se hizo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón en vacaciones de invierno para los chicos. Bueno, para los chicos y para los grandes, por supuesto. Eso fue muy lindo, pensar en música para los chicos, que en realidad es medio... Es una excusa, es un punto de partida, porque en realidad uno convoca a todo el mundo que quiera escuchar y la música para chicos. Yo me acuerdo de cuando me llevaban de chico a escuchar conciertos o ver obras de teatro para niños, en realidad estaban un poco pensadas para todos, ¿no? Porque evidentemente el niño va con sus padres. Y además está haciendo muchas cosas, se ven tan entusiasmados que no solo prestan atención a la obra, sino a todo el entorno también. Y aparte es muy, es muy importante. Yo lo recuerdo en carne propia, de ir a ver una obra de teatro, de ir a escuchar un concierto, empieza a ver un mundo... muy decís, ¿qué está pasando acá? Esta gente es, pero no es, claro. Esto es, ¿cómo es? ¿Viste? Entonces empieza esa pregunta fundamental que después puede redundar en que ese niño tenga una relación directa, como en mi caso, con la música, o de alguna manera que vaya él de motu propio a escuchar conciertos o a ver obras. Y en realidad también eso que pasó hace unos años en el CTC fue fue una buena excusa para movilizar esos textos, para hacer algo con alguien tan importante para la cultura argentina como fue Lucía Maranca, y hacerlo en el sótano del Colón. Realmente es muy lindo ese lugar de experimentación. Sí, y también me imagino, o lo que pude leer de algunas notas que te hicieron respecto a esa experiencia, es que te sacó un poco tu zona de confort respecto a la música que hacías habitualmente, ¿no? Que tuviste que estar pensando ahí la experimentación de los sonidos. Mira, yo me formé, acá en Buenos Aires y también en Barcelona. Hice la carrera de composición allá en un conservatorio que se especializaba en la música contemporánea. Llamamos música contemporánea a un largo fragmento de la historia de la música, pero de la música donde empieza a haber una cosa no tan
no tan clara, y que cada compositor de alguna manera arma su mundo sonoro sin estar vinculado a una escuela, o por lo menos no una escuela tan establecida como en los periodos anteriores. Por eso te hablo de tener una doble vida. A mí me gusta mucho la música del siglo XX, ahora del siglo XXI, y esto de alguna manera fue agarrar ese otro caminito. Pero lo que fue lindo y divertido e interesante para mí fue tomar un grupo normalmente de características muy tangueras y sacarlo del folclore, desfolclorizarlo. Entonces estábamos... Qué bueno eso. Y eso fue interesante porque encontré en un grupo de excelentes músicos ya conocidos la posibilidad de salir a caminar por otros caminos menos habituales. Me parece interesante esa frase que decías de desfolclorizar, porque lo que se busca muchas veces con la música es como volver a la raíz todo el tiempo, ¿no? Como volver a lo que está un poco ahí anquilosado, quedado en el tiempo, y revisitarlo. Sí, qué sé yo, todas las experiencias son buenas mientras se hagan con un poco de seriedad y sobre todo con honestidad. Esto de sacar un grupo de bandoneón, violín, contrabajo, piano y guitarra, que es la misma formación del Quinteto de Piazzolla o el Quinteto Real de Salgano, tantos otros grupos ahora que han proliferado con esta formación, y ponerlos a tocar otra música, o sea, esa sonoridad resignificada, cambiada, repensada, me parece una idea. También hicimos, ahora hace poco, musicalicé una película muda de los años 23 con este mismo grupo, con esta misma formación, y nada, tocábamos de alguna manera le dimos una voz, o lo que yo creía que podía ser la voz de esa película. O sea que nada, a mí primero me gusta tocar con ellos, y después me gusta poner esta formación un poco, confrontarla con otras situaciones. No digo incomodarla como una palabra despectiva, sino sacarla de ese lugar que por ahí es más habitual. Claro que sí, y realmente potenciar un poco la posibilidad de esa formación, que es una formación recontra interesante. No en vano estos grandes músicos, como mencionó recién Salgano, Piazzolla, la usaban, digo, es una formación que tiene agilidad, que tiene potencia, que tiene densidad, digo, podés, y son pocos, ¿viste? No necesitas una gran orquesta. Entonces, es muy interesante ponerla a funcionar en otros, hacerla caminar, como te decía, por otros senderos. ¿Y te gusta tocar el bandoneón solo, más allá de la orquesta, el grupo que te acompaña, la guitarra, el violín y todo esto que me contabas? Sí, claro que me gusta. El momento de intimidad también es algo lindo. Y me gusta con el bandoneón tomar viejos tangos y recrearlos y darles una vuelta. Así que... Quería preguntarte también respecto a tu actividad, a la actividad como bandoneonista y como compositor, cómo se van conjugando también los diálogos entre pensar una obra e interpretarla, cómo se juegan esas dimensiones. Y cuando también, hiciste la carrera de compositor, pero cuando te animaste a mostrar tus cosas por primera vez. ¿O siempre fue así? Mira, desde chico siempre tuve... el interés de saber cómo se hacía la música, y por suerte tuve un gran maestro al comienzo, que es Rodolfo Mederos, que de alguna manera me abrió esa puerta y me mostró un poco cómo era los enanos de la tele, la cocina, claro. Entonces fue muy interesante, y a partir de ese momento empecé a hacer mis primeros pinitos escribiendo música, y bueno, fue algo bastante natural. Después, cuando empecé a estudiar un poco más formalmente esto, bueno, evidentemente esas cosas que había hecho antes las miraba un poco, que las trataba de tapar, pero... ¡Qué autocrítico! Hombre, siempre. Pero digo... Ahora tenemos, la tecnología nos ha dado la posibilidad de que mientras vas componiendo vas escuchando un poco con esos programas que escriben música y que van haciendo sonar más o menos bien o más o menos aproximada. Pero en aquella época yo soy del papel, ¿viste? Donde tenías que imaginarte el sonido de la obra. Y el primer ensayo era un gran descubrimiento de cómo realmente... Cuando sonaba todo junto. Exacto, y en esa cosa donde
los músicos están un poco descubriendo la obra, que todavía no está, que hay errores, que hay cosas, decís, seré yo, serán ellos. Era una situación muy de descubrir en ese momento. Ahora un poco ya vas con el sonido, un poco ya, más allá de la imaginación, ya hay algo materializado. Un poco más claramente. Sí, lo que te da obviamente la tecnología nos ha colaborado en todo, a todos, te da un poco te da la pauta de qué tiempo ocupa esta sonoridad en el ¿Cuánto tiempo ocupa? La densidad del sonido, en definitiva, claro, de esa ¿cómo obra. Es esto, viste? A veces llegabas al ensayo y decías, che, esto me quedó corto, esto me quedó largo. Entonces empezabas a hacer correcciones sobre la marcha. Hoy en día estamos un poco más amparados. Pero digo, es una... Pero no pierde la magia igual, digo. Son mecanismos que ayudan por ahí a encontrar otras formas. Sí, claro que sí. Y el primer ensayo es un momento de gran expectación, ¿no? Decir, ¿qué va a pasar con esto? ¿Viste? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Será lo que yo me imagine o no? Pero bueno, es muy agradable la sensación de algo que vos pensaste de pronto, y sobre todo cuando no estás tocando. Ahora me toca no tocar a veces. Ajá. Y te digo estamos que como director ahí como... Y a veces como espectador, ¿viste? Ajá. Como un costado, medio atándome las manos, sobre todo amordazándome para no decir nada. Para no ser duro. No, para no estar insistiendo sobre cosas que tienen su proceso natural en los ensayos. Hace unos años me tocó que me encargaron una obra de una orquesta sinfónica de aquí, y bueno, hubo un cambio de fechas y yo estaba en China, tocando en China. Y la obra se hizo y yo no estuve, y fue muy... la palabra interesante me resulta inadecuada. Uh-huh. Fue muy raro, porque decís, bueno, que la obra se defienda sola. Digo, como si la agarrara un grupo en Australia y la tocara. Yo no voy a estar ahí, o es probable que no. Sensación. Y nada, esperando, con las 12 horas de diferencia en China, esperando que suene el teléfono, algún mensaje, a ver de alguna cosa, que me digan algo. ¿Cómo salió la cosa? Claro, ¿cómo fue? Qué ansiedad. Claro. Pero bueno, esto es lo que pasa, ¿ves? Está bueno eso. Sí, cuando estás ahí es lindo, y cuando no estás, también tiene su disfrute, ¿no? Te quería preguntar porque estuviste, nos contabas que en esa circunstancia estabas en China. Entiendo que participar de este quinteto te ha llevado por todos los lugares del mundo, tocar mucho tango, uh-huh, a todos los rincones del planeta que gustan del tango, que son muchos los países. ¿Cómo es el diálogo de ser, en algún sentido, cierto embajador del tango? Porque cuando te pones a interpretarlo, entiendo que mucha gente te asocia directamente con el universo tango. Sí, claro, es una responsabilidad grande, ¿no? Salir a tocar por ahí, porque estás llevando el tango, que de alguna manera es una especie de representación fuerte, sí, de lo argentino. La marca. Después podemos determinar que es una cosa más urbana, que tiene que ver con Buenos Aires, con algunas ramificaciones por Rosario, Córdoba. Sí, porque si no, nuestros amigos que tocan chacarera y samba no se van a enojar. Se van a enojar con razón. Pero en principio, cuando vas a tocar, es Argentina, ¿no? Después alguien un poco más interiorizado sabe que tiene que ver con una cuestión urbana, bla, 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 bla. Pero en principio vos vas como representante de la Argentina, ¿viste? Desde el momento que te subís a tocar, y sobre todo con el quinteto del quinteto Astor Piazzolla, no solamente en la Argentina, sino que estás tocando la música de Piazzolla en la formación original. Y yo toco el bandoneón en ese grupo, o sea que decís, mejor no pienso en todo esto, porque si pienso me pongo muy nervioso. Me imagino las manos sudorosas para tocar instrumentos. Pero no, pésimo. En un momento lo mejor es la inconsciencia, decir, yo no pienso en esto, y vamos y la pasamos bien. Y dejas que el espíritu te posea, claro, y que las manos vayan con lo que saben. Y en principio tratar de sacar toda carga y mantener el disfrute, porque si te empezás a poner delante toda esa responsabilidad y toda esa presión, digo, es muy potente, digo, y es muy fuerte, y a lo mejor se puede hacer un poco pesado, ¿no? A veces. Yo me acuerdo cuando hace un par de años, en el cumpleaños, o lo que hubiera sido el cumpleaños número 100 de Piazzolla, tocamos en el Colón. Digo, nosotros vamos de viaje por ahí, tocamos en los colones de otros lugares, sí, claro, pero tocar acá en la calle Libertad,
tiene otro peso. Sí. Y vos decís, claro, acá hay una carga muy fuerte, ¿no?, de lo que representa el Colón para todos nosotros, que es nuestro gran teatro, ¿no? Y más allá de ser nuestro gran teatro en términos edilicios, en términos acústicos, la carga que tiene, ¿no? La hermosa carga que tiene. Te quería agradecer el rato, ahora nos vas a contar porque vas a tocar para nosotros un poquito, por favor, ¿Cómo te no? lo pido. Pero también te quería preguntar porque pensaba en esa experiencia de tocar una y mil veces los mismos temas, los mismos tangos, y esto que me contabas también de, bueno, dejarse fluir, ¿no? Para que eso pueda suceder, esa instancia, ese momento. ¿Cómo lo vivís vos, no? ¿Es siempre exactamente igual o cada vez que tocas después te das cuenta que cada vez es nuevo o es una forma distinta de entablar esa relación con Piazzolla, con el instrumento, con todo el universo del tango? Mira, yo creo, yo soy un convencido de que uno elige las músicas según sus características. En este caso, a mí lo que me pasa, más allá de a veces de decisiones, es que cada versión siempre hay alguna modificación. Y si uno analiza y escucha la obra de Piazzolla tocada por él, siempre son versiones distintas. O sea que él invita a que a partir de esa propuesta haya modificaciones, a lo mejor no demasiado grandes, pero pequeños espacios donde si vos lo vas a escuchar todas las veces que él toca, siempre te vas a llevar algo nuevo. Hermoso. Bueno, muchas gracias. No, Pablo, Amanda, por este un rato. gusto, un placer. ¿Qué vas a tocarnos? Mirá, me gustaría agarrar un tango de Aníbal Troilo que se llama Sur y tocar un pedacito. Me encantaría. Bueno, nosotros nos despedimos, te agradezco No, por mucho favor. esta hermosa charla, No, a todo el vos. trabajo que haces y que nos representas a todos a través de tu música en todos los lugares del mundo donde estás, así que gracias por esa tarea. No, un gustazo hacerlo, un gustazo venir y gracias por la invitación. Nos vamos escuchándolo justamente Pablo Mainetti, que nos va a estar tocando este hermosísimo tango. Thank you.